Buenas tardes desde España. Les habla Alberto Abascal, presidente de la Asociación Amigos de la Hispanidad. Es un verdadero placer y un honor para mí inaugurar esta sala de encuentros virtuales gracias a un convenio de cooperación internacional que hemos firmado entre varias entidades con fines educativos y de formación. En concreto lo hemos firmado el IPES, el Instituto Paraguayo de Estudios Sociológicos, la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, que tenemos aquí a los representantes de la Unidad Pedagógica San Ignacio Guazú, del Paraguay, la Facultad de Arte y Diseño, perteneciente a la Universidad Nacional de Misiones, Argentina, y por supuesto la asociación nuestra, Amigos de la Hispanidad, de Alicante, España. Es un placer, como digo, pues gracias a estos acuerdos de colaboración, a esta cooperación internacional, poder ofrecer estos cursos. Unos cursos, este ciclo internacional de conferencias que van a versar en esta ocasión sobre la cultura y sociedad misionera jesuítica y guaraní. Voy a dar paso, antes de saludar a todos los asistentes y a los representantes de estas instituciones que he nombrado, pues quería dar paso lo primero al embajador de Paraguay en Canadá, don Esteban Bedoya, que va a hablar en representación del IPES. Buenas tardes, noches a todos. Don Esteban, bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Alberto. Buenas noches para ti, buenas tardes para los amigos que están en América Latina. Bueno, es un breve mensaje a nombre del IPES y de la Embajada del Paraguay en Canadá, para expresarles, por supuesto, mi entusiasmo con este curso sobre cultura y sociedad misionera jesuítica guaraní. Mi entusiasmo está justificado debido a que, bueno, el rescate del legado de las misiones jesuíticas no solo recupera parte de la herencia cultural del Paraguay, sino de la gran región que hoy en día es el Mercosur. Veo entonces en esta iniciativa un paso más hacia la integración regional, a partir de, bueno, de tradiciones que provienen de nuestros ancestros amerindios y españoles. Y bueno, y sin dudas, dentro de la rica herencia recibida, el legado jesuítico de las misiones guaraníes representa la excelencia y como muestra de la misma, la música. ¿Y quién mejor que el maestro Ian Sarán para ilustrarnos sobre el tema? Bueno, ya Alberto saludó a las distintas instituciones, pero también tengo ganas de reiterar mi agradecimiento a la Unidad Pedagógica de San Ignacio Guazú de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, a la Universidad Nacional de Misiones y a los amigos de la Hispanidad. Dicho esto, bueno, muchas gracias y te vuelvo. Pues muchas gracias a ti, Esteban. He de decir que este éxito, perdón, que este curso va a ser un éxito. Me traiciona el subconsciente. Y digo que va a ser un éxito porque tenemos nada más y nada menos que más de 130 alumnos inscritos y matriculados en estas segundas jornadas que hacemos ya, porque este es el segundo curso, ya hicimos uno anteriormente. Y se han matriculado alumnos de 8 nacionalidades: Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Argentina, España, Uruguay, Alemania y Colombia. Cosa que nos agrada a todos, especialmente a mí como impulsor de estos cursos, en colaboración con todos nuestros amigos con los que hemos firmado estos convenios. Bueno, voy a dar paso ahora, yo creo que se encuentra en la sala, a la directora Esperanza del Puerto, que es la directora precisamente de la Unidad Pedagógica San Ignacio Guazú. Esperanza, por favor, tienes la palabra. Yo creo que Esperanza no ha debido poder venir todavía. Me comunicaban antes que estaba a lo mejor en un claustro. Bueno, pues entonces voy a dar paso en su lugar a Carlos Bedoya. Carlos Bedoya, buenas tardes. Adelante, tiene usted la palabra. Buenas tardes, desde el Departamento de Investigación y Extensión de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, la Universidad Católica del Paraguay. Pues estamos muy contentos de poder iniciar esta relación de internacionalización e interinstitucionalización también de lo que es la academia. Esa relación que podemos
llevar con otras entidades universitarias como la Universidad Nacional de Misiones Argentina y con otras organizaciones como el IPES o Amigos de la Hispanidad. Entonces, quería, bueno, expresar mi contento, realmente estoy muy emocionado que esto tenga este resultado, esta respuesta. Y queríamos explicar un poco el devenir de lo que van a ser estas charlas, esta serie de conferencias. La primera cosa es que, como dijo Esteban, nuestro embajador, es rescatar la herencia patrimonial del sur de Sudamérica, prácticamente lo que sería el Mercosur posteriormente. Pero eso va más allá, o sea, toda esa región que fue en su momento parte de la hispanidad, vamos a decir, de España, y que ha tenido una experiencia y un legado riquísimo para todo lo que es para todo lo que es la actualidad. Entonces, hemos decidido proporcionar o seleccionar una serie de temas que no son habituales o que son habituales en este tipo de conferencias, pero que tienen el plus de tener como ponentes a las personas que son las más versadas, que consideramos que son las más versadas en estos temas. Entonces inauguramos hoy esta serie de charlas, de conferencias con el maestro Jan Sarán. Y el maestro Jan Sarán es el director vamos a decir, el buque insignia de lo que es el rescate de patrimonio musical en Paraguay, en lo que es referente a las misiones jesuíticas. Tengo que recalcar, no puedo eludir eso, que Jan Sarán es el hijo del gran maestro Luis Sarán, que es una persona que ha tenido un impacto inmenso en lo que es la cultura musical paraguaya en cuanto a la educación y el hecho de fomentar la creación de orquestas juveniles en todo el país mediante un proyecto que se llama Sonidos de la Tierra. Iván Sarán dirige una sección muy como si, concreta de lo que es esa salvaguarda, que es lo referente a la música de las misiones jesuíticas con un proyecto que se llama pues, Sonidos de Paracuaria. Paracuaria es el nombre de la antigua provincia jesuítica, no la provincia política, la provincia jesuítica que trasciende justamente las fronteras de muchos estados hoy día. Y entre una de esos trabajos conjuntos que estamos realizando con el maestro Jan Salán, él ha propiciado la reactivación de la Capilla de Música de San Ignacio Guazú, que fue fundada en 1622. Entonces, yo solamente como parte de esa trayectoria y del impacto que tiene el trabajo del maestro Jan, pues quería resaltar esos aspectos, el por qué inicia él esta serie de conferencias que nos acerca a pues, nuestra riquísima historia compartida y que es pues, legado no solo para Sudamérica, sino también para el mundo. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Y ahora ya vamos a dar paso al maestro Saram, que estamos todos deseando de escucharle. Además, nos va a acompañar con la proyección de unas diapositivas que ha preparado para esta lección, que se titula La música barroca en las misiones jesuíticas. Buenas tardes, Ian Saram. Gracias por atender esta petición y que nos dieras esta lección. Y adelante, la sala es tuya. Bueno, buenas tardes, Alberto. Bueno, buenas noches para ti, ¿verdad? Carlos, Esteban, todos los presentes. Bueno, es un honor para mí, bueno, un viernes de tarde, compartir unas cuantas diapositivas e información un poco, bueno, si vamos a sentarnos a hablar de música de las misiones jesuíticas en un proceso histórico detallado, necesitaríamos, bueno, un día entero, un seminario entero, pero bueno, siempre uno busca cómo condensar sin perder los detalles importantes. Así que, bueno, voy a compartir un poco la pantalla. No sé si se ve. Sí, sí, ya se ve, correcto. Ah, bien. Bueno, como dijo Carlos,
Yo he fundado una orquesta hace 7 años llamada Sonidos de Paracuaria. Paracuaria significa Paraguay en latín. La idea de la orquesta era primero enfocarse en el estudio sistemático, en la documentación, en la difusión de la música de las antiguas misiones jesuíticas del Paraguay, que son los 30 pueblos del Paraguay. Y bueno, posteriormente se ha ido expandiendo al repertorio del barroco latinoamericano, el gran barroco del Virreinato del Perú, de Nueva España, que es la actual México. Es decir, como orquesta hemos expandido un poco los horizontes, pero sin perder esa, digamos, esencia de lo que es la música de los 30 pueblos del Paraguay, bueno, que si bien no se ha encontrado muchas partituras en los 30 pueblos del Paraguay, y eso veremos ya más adelante, eh, un viaje musical de 3 siglos, digamos, buscando un poco en 3 siglos condensar todo lo que ha pasado en ese lapso de tiempo, que no es poco, no son pocos años, pero bueno. En el Paraguay, el único vestigio que existía de algún recuerdo musical eran estos angelitos que están en la iglesia, en la ruina de la iglesia de Trinidad, porque digamos que la reducción fue abandonada y bueno, la iglesia fue abandonada y está en ruina y bueno, hasta hace poco que se ha restaurado para el turismo, o sea, hace poco digo, como 40, 50 años. En el friso de esta iglesia estaban estos angelitos, músicos, ¿verdad? Aquí se puede ver uno con el arpa, bueno, ahí arriba la Virgen María, ¿verdad? Y ahí están los otros, uno con el violín, otro el arpa, la chirimía. Esto era lo único que sabíamos en aquel entonces de lo que era música de las misiones. Es decir, no había esto que nos hablaba de que la música debió tener un papel importante para tener unos ángeles músicos como friso en una iglesia tan importante como la de Trinidad, pero no había ninguna partitura. Eso del clavecín, la chirimía, todo más. Ese es el órgano con el que va bombeando el aire. O sea, un cuadro bastante variado de varios instrumentos, que muestra una gran riqueza organística en materia de instrumentos. Bueno, para ponerse en perspectiva, esta es la ruina de la iglesia, digamos la parte donde está el altar. Ahí se puede ver una pequeña persona, era una iglesia bastante grande, y en el friso estaban los ángeles que mencioné anteriormente. Y aquí ya alejándonos de la iglesia, este es el plano, la vista desde el ágora, desde la plaza central de la iglesia, que todo eso fue una reducción, todo eso fue una ciudad bastante grande, con muchos indios viviendo allí. Y bueno, entonces aquí comienza, digamos, el viaje de toda la historia de la música en el Paraguay, y concretamente cómo ha sido esa llegada, ese encuentro con los jesuitas. Sabiendo que no teníamos ni una partitura, no teníamos nada, ahora comenzamos realmente el viaje. Bueno, Paraguay está ubicado, como muchos saben, en el centro, en el corazón de América del Sur, una, digamos, isla rodeada de tierra. En- Siempre ha sido aprisionada, digamos, por sus vecinos, en el sur Argentina, en el este el Brasil, norte con Bolivia. eh, digamos, este era la perspectiva que había, la llegada de los conquistadores ya, bueno, ya con la línea de Tordesillas y la línea del Ecuador, líneas divisorias, ahí podemos ver el mapa, digamos, allí ya se citan ya algunas misiones, aquí en este mapa, ¿verdad?
bueno, la situación cuando antes de la llegada de los españoles era que convivían varias etnias indígenas que cada una tenía su forma de hacer música, ¿verdad? Recordemos que para estas culturas la música no es no es un bien de mercado, que bueno, uno compra una entrada a un teatro, a un concierto, o que sea un espectáculo, sino que la música va ligada a, digamos, una cuestión espontánea, religiosa, ceremonial. Entonces, hay que interpretarlo desde ese concepto, ¿no? La música indígena no es una música diseñada para el espectáculo y el deleite, sino que es para, digamos, va ligada dentro de un todo en la comunidad. Y bueno, que son comunidades de hoy en día, estos son los Ishir en el Chaco paraguayo, que, bueno, como estos en el Paraguay, se visten en su ceremonia con la maraca, sus pinturas corporales, las plumas, toda una riqueza ornamental que yo quiero recalcar aquí, que es lo que, desde mi punto de vista y punto de vista de varios críticos del arte, que es lo que ha permitido esa conexión del barroco tan ornamentado, tan pomposo, tan desmesurado con la cosmovisión indígena. Es decir, como uno, los indígenas también tenían su pomposidad, a su manera, de los colores, los plumajes, las pinturas corporales, y eso para mí, desde mi punto de vista, ha conectado fácilmente con ambas cosmovisiones, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí más de cerca se puede ver. Esta era digamos, para imaginarnos la situación que había en América si pudiéramos tener una máquina que nos permitiese ver la América antes de la llegada de los españoles y de los jesuitas. Aquí, bueno, estas son comunidades aquí en día. Y bueno, entonces comienza, adelantándonos un poco, llegan los españoles. Asunción fue fundada en 1537 por Juan de Salazar Espinosa, más o menos de una manera un poco accidental, digamos, porque iba a un rescate de Juan de Ayolas, y bueno, se funda Asunción, se fundan más pueblos españoles, y llegan luego los jesuitas por orden del gobernador Hernando Arias Saavedra, a modo de pacificar los pueblos del sur del Paraguay que no estaban ni conquistados, pero también necesitaban hacer una demarcación territorial contra los portugueses. Año 1609 entonces se funda el padre Diego Fernández, Diego Torres, funda con el cacique Arapuzandí el pueblo de San Ignacio. El padre este había estado en Juli, en Perú, anteriormente, cerca de Cusco, en el sur, más o menos en la Amazonía peruana, con una primera experiencia de misiones jesuíticas que funcionaron, que otras no funcionaron. Entonces fue convocado al Paraguay para intentar de nuevo este proyecto social, como muchos quieren llamarlo, esta utopía social. Y el primer pueblo fue San Ignacio, que fue la capital de los 30 pueblos del Paraguay, que después se fundaron muchísimo. Entonces, bueno, se construyeron ciudades, urbes, con el paso del tiempo. Aquí podemos ver un plano del modelo de una ciudad jesuítica. Podemos ver, bueno, todo ocurría en el centro, en la plaza, era la vía cotidiana, digamos, era donde se encontraba todo. Bueno, creo que en toda ciudad en el mundo, la Plaza Mayor, especialmente en España, que tiene ese modelo de Plaza Mayor en muchas ciudades, es donde la vida transcurre en muchos aspectos sociales. Y bueno, ponemos las casas de indios, también que ellos vivían, eran ubicados en casas, en un plano más urbanístico.
la chacra, el corral de las vacas, la casa de las viudas, el cementerio, la iglesia, la casa de los padres, los yerbales o los cultivos de algodón. Cabe recalcar que en cada misión solamente habían 12 jesuitas y el resto era todo puros indígenas. Estaba prohibido el acceso a españoles. Solamente bajo permiso del padre superior podían ingresar a las misiones, porque era también una manera de protegerlos contra la institución de la encomienda, que fue un régimen de sometimiento legal, digamos, hacia la población indígena en el Paraguay sobre todo y en otras partes de América del Sur. Era un padre, el general, el regidor de la, del pueblo, había otro que era su asistente y luego estaba la institución denominada el cabildo. El cabildo era un consejo de los caciques que elegían a un representante para ser el corregidor con el sacerdote, es decir, era un civil, entre comillas, un indígena y un sacerdote los que administraban todo el pueblo. Y si nos acercamos en ese mismo mapa, en ese mismo dibujo, encontramos esta, en una esquina, si vamos a la anterior perspectiva, vamos aquí, una pequeña orquesta. ¿Eh? Podemos observar el arpa. Eso es muy, el detalle del arpa es muy importante porque el arpa paraguaya es el instrumento nacional del Paraguay. Tiene origen totalmente del arpa barroca, que se ha traído del Mediterráneo, que se usaba ya para la música en el Renacimiento, para hacer el bajo continuo. Ahí podemos ver el arpa, las chirimías, los bajones, los violines, el violone, los sacabuches, que son como como las trompetas modernas, ¿verdad? El nombre correcto de aquella época es el sacabuche. Y bueno, aquí tenemos un poco más definido que, bueno, este dibujo es un emblema para nosotros. Se ha encontrado este dibujo de esta ciudad en Simancas, en el archivo de Simancas. Bueno, prosiguiendo, también con el paso del tiempo se ha apostado a una educación, a un catecismo en la lengua guaraní, y aquí sale Paternoster y Ave Maria in lingua paraquariensi, que es el guaraní, hispánica y latina. Es decir, aquí tenemos digamos, una especie de carta, una piedra del Rosetta jesuítica, donde está las principales oraciones en tres idiomas. Es una cuestión única en el mundo, en la historia de América. Bueno, posteriormente el padre Antonio Ruiz de Montoya ha escrito su libro, un libro, el Tesoro de la Lengua Guaraní, el Catecismo de la Lengua Guaraní, dos, dos libros de estudio obligatorio para los lingüistas del guaraní, que es el primer diccionario y, digamos, compendio completo de la lengua guaraní en la historia del Paraguay, por el padre jesuita Antonio Ruiz Montoya. Y no está más decir que todo lo que se impartía como cursos dentro de los talleres de los jesuitas era a don guaraní, y las cartas que se enviaban incluso a otros padres entre los 30 pueblos se las hacían guaraní, y que hay mucha evidencia documentada de eso. Bueno, ya aterrizando un poco más hacia la música, eh, los jesuitas buscaron a través de la música como un instrumento para buscar esa tierra sin mal. En la cosmografía guaraní existe el concepto del Marané, que es la tierra sin mal, digamos, un lugar no físico que uno siempre está caminando hacia él. Es un lugar que uno avanza y va caminando. Y los jesuitas rápidamente
ya aprendiendo el guaraní y buscando una vía teológica por donde entrar para evangelizar, han encontrado este concepto y se han dado cuenta que la música era un factor muy importante para poderlo llegar a ese concepto dentro de la cosmovisión del indígena. Entonces, ellos han buscado lo que yo denomino un estado musical. Y bueno, estas son ya las primeras partituras, cantos en guaraní, que son, digamos, los primeros vestigios de una evangelización a través de la música. Tenemos varios ejemplos. Uno es un canto que tiene mucha popularidad aquí en Paraguay, se llama Arabalejaba Pejenduaba, que bueno, escuchen hombres el día del juicio final, más o menos sobre eso trata el texto. Yo creo que Carlos ha hecho con un colega una traducción más acertada del texto. Se lo pedimos después. Eh, bueno, es un canto, uno de los primeros cantos que trataban ya temas directamente sensibles, teológicos, como el cielo, el infierno, Papá Dios, Madre María, de un modo de ingresar al, digamos, al modo de ver de los guaraníes. Estas son las primeras partituras, son ya bastante deterioradas, que bueno, hemos trabajado con varias de estas. Y bueno, rápidamente, este es la Virgen de Altötting, la Virgen alemana que trajo el misionero Anton Sepp, que ha sido uno de los principales propulsores del estado musical jesuítico. Anton Sepp pasó una breve reseña, un breve currículum del padre Sepp. Él fue educado en la corte imperial de Viena como un niño cantor, es decir, era parte del coro de la corte imperial de Viena. Bueno, posteriormente en su vida él se ordena jesuita, se vuelve sacerdote y se embarca a América con la misión de evangelizar, es decir, su objetivo no era hacer música, sino evangelizar. Pero triste para él que cuando llegó a Yapeyú, actual Argentina hoy, en la reducción de Yapeyú, le dijeron que no había más nada que evangelizar, que todo ya estaba hecho y que aproveche sus conocimientos musicales para enseñar música. Y él fundó quizás el taller de música y la escuela de música más importante de los 30 pueblos de la Paracuaria, del estado jesuítico, porque cabe recalcar que construyó el primer órgano a tubos aquí en los pueblos jesuíticos, usando madera local y es decir, el tipo se las ingenió para hacer un órgano a tubos, como en las grandes iglesias de Europa. Y bueno, ese órgano está actualmente destruido, no se sabe, no hay ninguna evidencia arqueológica de aquel instrumento, pero a través de las cartas y de los testimonios se puede dar un acercamiento a que así fue. Bueno, construyó violines, él fue el que trajo el arpa doppia, el arpa barroca, varios instrumentos. Y bueno, este es un pueblo, esto no es en Paraguay, esto es en Chiquitos, que eh, son los pueblos que le sucedieron al proyecto paraguayo, digamos. Lo puse en la imagen porque es más o menos para tener una idea de cómo era un poco, para viajar un poco en el tiempo, cómo debió haber sido uno de estos pueblos en el Paraguay, porque muchas de las iglesias originales se han perdido o se han incendiado, como el caso de la iglesia de San Ignacio Guazú, que ha sido destruida, o la iglesia de Trinidad, que ha sido abandonada por falta de mano de obra calificada para poder restaurar la piedra. Pero los pueblos de Bolivia en chiquitos sí han quedado preservados en el tiempo, ¿verdad? Son unos 6 7 pueblos que, posterior a los 30 pueblos del Paraguay, en Bolivia se fundaron unos 6 pueblos a modo de expandir el proyecto jesuítico y que han sido preservados hoy en día. Aquí hay una imagen. Bueno, esta es una foto dentro de la iglesia de San Rafael de Chiquitos. Este es un púlpito de madera de la época jesuítica, que promover
Es una foto hecha por su padre Félix Plattner, año 1953. Nos vemos el púlpito de madera, el pilar tallado totalmente a mano. Es una, realmente había un nivel artesanal muy, muy importante, muy interesante, un nivel muy rico de refinamiento en el barroco. Aquí está el frontis de la iglesia, está una foto antigua también, de cómo también seguía la iglesia. Es interesante saber cómo estas iglesias seguían ese modelo, voy para atrás también, de gran casa, de una casa grande, porque los indígenas vivían en casas así bastante grandes, y un modo también de conectar todo, de la cosmografía indígena y digamos, la teología. Bueno, también aquí, para hacer no dejar de pasar, un hincapié, vemos un tallado hecho por mano obra indígena. Se ha tallado en Santa María. Esta es una pieza bastante interesante. Así como la música estuvo Anton Sepp en, en Santa María, en el tallado estuvo Brassanelli, un pintor italiano de primer nivel, enseñando todo el tallado en madera. Y bueno, entonces aquí llegamos año 1767, la expulsión de los jesuitas en el Paraguay. Surge la teoría de la conspiración de que los jesuitas han coronado a un rey en el Paraguay, un rey jesuita, Nicolás I, emperador del Paraguay, y que han acuñado monedas. Este es un extracto de la Gaceta de Ámsterdam del mismo año, unos años más antes de la expulsión de los jesuitas, y ha sido un bulo que ha servido para la expulsión de la orden jesuita de toda América y posterior anulación de la orden con la Iglesia Católica. Es decir, recordemos que la orden jesuítica ha sido anulada y solamente sobrevivió en Rusia, y luego, bueno, restaurada y demás. Entonces han sido expulsados los jesuitas con toda esa, con todo eso que ellos han impartido, con todo lo que han construido. Son años y años 150 años de trabajo intensivo, construcción de ciudades, educación, alfabetización. Y años más tarde se ha descubierto la música. Es decir, todo lo que quedaron eran pueblos, bueno, el modo de vivir en varios pueblos jesuíticos, los tallados, en algunas iglesias, pero siempre faltaba la música. Y donde había, no existía una sola partitura de música entera que podamos decir, esto es de las misiones jesuíticas, solamente a través de notas de contabilidad de aquella época, en inventarios jesuíticos y demás. No, no conseguíamos, no se conseguía eh, encontrar una sola página de música hasta que ocurrió este hallazgo en Chiquitos del descubrimiento musical más grande del siglo para América, gracias a este señor que está en la foto, que es Hans Roth, el arquitecto. Y ahí está, bueno, ese es mi padre con Hans Roth, allí esa es Concepción, creo que de Chiquitos. Y así se encontraron las partituras. Mientras él estaba en un proceso de restauración de la iglesia, encontró unas cajas que contenían música, estas partituras, y inmediatamente se las puso a guardar, a catalogar y llamar a musicólogos para ver de qué se trataba. Y resulta que se trataba de eh, las partituras de música de aquella época. Aquí un poco, una foto con no mucha calidad, pero que muestra un poco el estado de los cuadernos. Y aquí sale la figura del compositor más importante de,
del Estado de los 30 pueblos del Paraguay y también uno de los más importantes en el proceso colonial de América Latina. Domenico Cipoli. Domenico Cipoli nació en Prato, eh, fue un prodigio en el órgano y en el clave de temprana edad. Posteriormente estudió en la Academia de Música de Santa Cecilia en Roma y ha sido ordenado como organista de la Chiesa del Gesù de Roma, es decir, era el organista principal, que era un puesto bastante importante para en aquel entonces, Roma, en aquel entonces, en la vida musical de Roma en aquel entonces, un buen salario. La primera iglesia barroca de Roma ha sido la Chiesa del Gesù, recordemos, entonces tenía un órgano último modelo, te lo tenía todo y la fama. Y un día este hombre decide volverse jesuita por algún motivo no esclarecido y se embarca a América del Sur. Y aquí es donde comienza a aparecer su nombre en los misales de los pueblos del Paraguay, Beatus Vir Cipoli. Y comienzan a aparecer sus obras en los inventarios del autor Cipoli 9, dice ahí. Sus obras se comienzan a copiar en toda, llegan a Potosí. Esto se encontró en la Catedral de Sucre, que es otro archivo bastante grande de música virreinal. Es decir, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Resulta que Cipoli se ha embarcado hasta para ser sacerdote, se unió a la orden de jesuita, tomó las cartas de la orden y se embarcó a América, y donde él se asentó en Córdoba para estudiar teología, filosofía, para completar su formación como sacerdote. Y desde allí él componía para todas las misiones. En las misiones había un sistema de, digamos, intercambio de bienes, es decir, una reducción se dedicaba a producir campanas para iglesias, que era, bueno, la iglesia de Trinidad, y bueno, él producía las campanas y las campanas las mandaban a otra reducción producía la música y se las mandaba a todas las reducciones, otra producía los instrumentos, otra las tallas, era un sistema bastante curioso, digamos, de intercambio, cooperativismo, es decir, había una especie de, y todo administrado desde San Ignacio Guazú, que era el centro donde pasaba todo y primera reducción. Bueno, aquí tenemos un manuscrito hecho con pluma indígena, que es de una pieza de Cipoli para órgano. Una arriba, la versión europea de facsimilar de Cipoli, abajo, escrita por una pluma indígena, un copista indígena. Es muy interesante mirar esta diferencia. Y bueno, por supuesto van apareciendo sus obras más importantes, sus obras vocales, el Beatus Vir de Cipoli, que sobre el Salmo, que para las vísperas, que es impresionante para mí, es como llega al nivel de una pequeña ópera. Bueno, la suelo interpretar siempre en los conciertos, es una obra exquisita. Bueno, aquí otro ejemplo de partituras de Cipoli. Cipoli ha sido la figura central, el bombazo de la música en Sudamérica. Es decir, en todas las misiones deben su esplendor musical gracias a Cipoli, que ha sido el compositor oficial digamos, de todo eso, de todo ese proyecto, toda esa, digamos, utopía. Aquí también ejemplos de partituras. Todas partituras que se encontraron son escaneados facsimilares y bueno, es interesante ver cómo todos esos fragmentos que se encuentran y hemos escaneado. Bueno, y aquí también
para mostrar un poco, se encontraron los instrumentos. Es un violone, el arpa, que el modelo barroco, hecho de tablas, que bueno, posteriormente evolucionó al arpa paraguaya con el paso del tiempo y bueno, la intervención también de varios músicos paraguayos. Los violines locales hechos de madera de cedro, bastante rústicos, pero que bueno, servían al uso cotidiano para la ejecución de música. Esta es una foto de Félix Plattner en San Rafael de Chiquitos. Vemos a esta era la capilla musical, como se le denomina. Esta era la capilla musical de indígenas, con sus violines y sus partituras. Estos son vestigios supervivientes de la educación jesuítica, que en Chiquito ha quedado que la institución de la capilla musical, mientras que en otros pueblos como San Ignacio se ha perdido, pero que ya restauramos hace 3 años esa institución. Aquí otra foto del padre Félix Plattner en su viaje panamericano de 1953. Su archivo fotográfico es el registro fotográfico más importante de todos estos pueblos jesuíticos. Este era el viejo órgano construido por el padre Martín Schmidt, también compositor, arquitecto, hecho por sus propias manos en Bolivia. Y bueno, actualmente ya está restaurado en Santa Ana de Chiquitos. Pero bueno, ya está en funcionamiento. Y bueno, aquí también aparece, no quiero dejar de recalcar la figura de Juliana Tirayú, que es alumno de los jesuitas. Juliana Tirayú, presumiblemente no se sabe mucho de él. Su biografía no ha sido aún documentada. Julián Tirayú fue un alumno de los jesuitas que era compositor, era violinista, tenía digamos, un gran virtuosismo para el violín. Y entonces su obra, la obra que ha sobrevivido y firmado por él, ha sido este canon inverso, que es muy interesante. Es- Son dos violinistas que frente a frente se ponen uno frente al otro y ponen una sola hoja de música y tienen que leer uno al revés y otro de manera normal, ¿verdad? A verso y reverso, y luego se dan la vuelta a la página y lo leen de nuevo. Entonces es como un juego, digamos, de leerlo bien y leerlo a la inversa, y se van cruzando y forman una perfecta armonía y contrapunto. Y esto ha sido pluma de un indígena, porque luego viene cuando llegan las independencias, generalmente las naciones de Sudamérica, comienza ese proceso de una mirada despectiva hacia los pueblos indígenas, que son pueblos ignorantes, pueblos salvajes, pero digamos, contraponiéndose a esa mirada jesuita de buscar una formación intelectual de todos esos pueblos. Aquí podemos ver la parte inversa del manuscrito. Y bueno, estos son también vestigios de la música en las misiones, digamos, como los peteque peteque, Yaguarón, si bien son franciscanos, tienen también su influencia. Son grupos en Bolivia para las procesiones. Están- Aquí son una foto de la actualidad, esto es en Paraguay, en Yaguarón. También los coros de estacioneros. Bueno, en España creo que se les conoce como cofradías. Aquí en Paraguay se le conoce con la figura de estacioneros. Son cantos de la era jesuítica y también, bueno, de la era española, que han venido y se han cambiado los textos al guaraní y el canto a dos voces con un gran dolor, se hace una procesión muy grande, con velas. Realmente es una experiencia magnífica y única aquí en el Paraguay. Un poco la iglesia, velas, si se ve. También, bueno, las capillas musicales. Esto es en Urubillá, en Bolivia, Huarayo.
y también el Ñemboé Purajey, que es el canto rezado, digamos, el rezo canto, que ha perdurado de las mujeres que vivían en las misiones. Y bueno, después estamos nosotros, años después, como orquesta, eh, recuperando todo este patrimonio, es decir, que estamos en Trinidad, siglos después, donde sonaba la misma música. eh, Estamos en ese proceso de cada manuscrito, cada partitura, transcribirla, hacerla, a veces unos ajustes y tocarla, o darle de nuevo esa vida, pero darle esa vida en el lugar original donde debe sonar, es decir, no en un teatro, no en un espectáculo, sino en los pueblos jesuíticos, que la gente pueda devolver al pueblo de Misiones, al pueblo de Itapúa, al Paraguay, la música que le perteneció hace 300 años. Esa es nuestra labor como Sonido Paracuaria, es decir, continuar todo ese legado y también, bueno, como había mencionado, expandir también al barroco latinoamericano, que para mí es la pieza, el eje central de la historia de la música en América Latina. Todo el folclore, todo lo que viene después, tiene su origen en el barroco que ha sido traído, importado y se ha mezclado y mostrando su propio rostro aquí en América Latina. Y bueno, y con esto yo concluyo mi presentación. eh, Así que espero haber sido claro en todos los aspectos, en todos los puntos. Pues muchas gracias, Ian. Ha sido una presentación espectacular, llena de datos y bueno, pues, cosas que desconocíamos, al menos yo muchas de ellas. Oye, yo quería hacer un par de preguntas antes de pasar a las preguntas que ya tenemos. Hay gente de los asistentes que quieren preguntarte. Has dicho que, bueno, que esto es el tuyo, digo, vamos, tú eres director de orquesta y que estás revitalizando, recuperando todo este tipo de partituras que se han descubierto en chiquitos y en bueno, esa foto impresionante que nos presentabas con tu padre. Quiero que nos digas, para que quede constancia, que lo sepan los alumnos que participaron con nosotros, dónde podemos escucharte, para que nos dejes un enlace, una dirección de Ah, YouTube, una página web que bueno, nos has dicho para que eh, la gente pueda escuchar esas obras que recuperáis. si buscan en YouTube o Spotify mi nombre, Jan Sarán, les va a salir mis grabaciones eh, ¿Tienes directamente. un canal en YouTube? ¿Tienes? Sí, sale, digamos, salen los discos, Jan Sarán, y salen todos los álbumes, o en Google también, o en Spotify. Va a salir, tenemos todo en las plataformas y ahí pueden escuchar sin costo alguno todas las obras. Muy bien, porque seguramente que muchos de los asistentes que están ahora en la sala y los que posteriormente vean esta grabación cuando se suba a YouTube, pues querrán escuchar esta música. Bueno, voy a dar paso a la primera pregunta a Alfredo Núñez, pero antes, Alfredo, de darte la palabra a ti, bueno, pues quería darle la palabra o bien a Carlos Bedoya o al embajador Esteban Bedoya o a nuestro querido director del IPES, Gustavo, cualquiera de los tres que quiera intervenir y después ya damos paso al turno de preguntas. Carlos, si te parece, Carlos Bedoya, si te parece a ti, ¿quieres comentar algo? Eh, estoy realmente tomando una perspectiva de todo el trabajo que se está haciendo porque yo estoy en San Ignacio Guazú y en San Ignacio Guazú pues estamos preparando las fiestas patronales que va a ser y estamos preparando el concierto y cuando veo esas partituras así ya casi deshechas del Araba Lejaba, del Yeser Bebone, que se va a cantar en el concierto del 29, que los chicos de la orquesta, los chicos del coro, los chicos y las chicas del coro, van a interpretar de nuevo, como hace 4 siglos, esa pieza en el mismo lugar, en la misma iglesia, con la misma gente. Y bueno, realmente es tomar una perspectiva así, wow, que me siento, es como sentirse parte de la historia, ¿verdad? Poder
asistir al concierto de julio, de ahora, el mes que estamos, de la fiesta patronal de San Ignacio, y poder escuchar con la gente del local interpretando otra vez las piezas. Entonces, reconocer el trabajo de tanto Ian como Luis Arán en eso, porque si no hubieran hecho todo ese trabajo de rescate, pues no tendríamos conciencia de esto. Un último ajuste, ¿verdad? La historia de las misiones tiene 160 años, o sea, tiene muchísimos datos, entonces los datos van variando, los lugares en importancia van variando. Quería hacer nomás una referencia que en esa conformación, cuando se consolidan los 30 pueblos, la capital va a ser Candelaria. Candelaria está en Argentina ahora. Hay un papel preponderante de San Ignacio en las primeras épocas y luego ya hay vamos a decir, una capital centralizada que va a ser Candelaria. Justo para hacer solamente un ajuste. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues le doy la palabra ahora a Gustavo, por ejemplo, y luego pues, Esteban, si quiere participar. Gustavo, adelante. Alberto, sorprendido por la sapiencia de Ian, sorprendido por el desconocimiento de tantas cosas en nuestro país, sorprendido por la exposición brillante, donde no hay nada que dejar de lado. Así que mi felicitaciones a Ian, hijo, por supuesto, de un prohombre de la música aquí en Paraguay, Luis Aram, y tantas cosas que es como para volver, Alberto, a escuchar la exposición de Ian y bueno, trasladar algunas de estas cosas a nuestra realidad. Por ejemplo, me sorprendió gratamente el tema de que habían pueblos jesuíticos que hacían determinadas actividades concretas y seguramente lo hacían bien, y luego como que lo exportaban a los otros pueblos, que es una especie de lo que queremos en la economía hoy, que cada país vaya especializándose en cosas y exportar a los demás. Así que quedé muy gratamente sorprendido y eso, ya espectacular. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Gustavo, por tus palabras. Pues le doy paso ahora la palabra de paso al embajador Esteban Bedoya. Buenas tardes, noches, don Esteban. Sí, sí, Alberto, realmente interesantísima la exposición de Jan. Y bueno, con este ejemplo vemos la importancia de la integración regional, ¿verdad? Porque cuando yo hablé del Mercosur, por supuesto, pensaba en Bolivia también, que se acaba de integrar como miembro pleno, y bueno, ya sabemos que la Argentina fue también centro como el Paraguay y también el sur de Brasil. Y a través de la cultura, la integración es mucho más fructífera y no tiene barreras, no hay prejuicios. Entonces, a mí me parece que el valor de esta charla apunta en esa dirección, ¿no es cierto? Como a través de este patrimonio común que tenemos en la región, podemos fortalecer nuestra integración. Así que bueno, muchas gracias y bueno, ojalá hayan otras preguntas porque me gustaría seguir escuchándolo allá. Gracias, Esteban, por tu intervención. Bueno, pues ahora había dado antes la palabra, vamos, le había nombrado que había levantado la mano, pero no recuerdo quién es porque ha bajado la mano y se me ha ido del tablero. Así que, Alfredo Núñez. Alfredo, sí, Alfredo, pues tienes ahora la palabra, por favor, y si alguien más quiere hacer preguntas, pues que vaya levantando la mano. Alfredo, si estás en la sala y quieres participar ahora, es que no le veo ahora mismo. No veo a Alfredo, igual, se le habrá caído la conexión. Puede ser. Alfredo es un estimado amigo colombiano que vive en Montreal, en Canadá. Mm. Bueno, pues sí, eh, sí, no que, está en la sala. Bueno, pues yo mientras recuperamos a lo mejor, vuelve a entrar Alfredo y si alguien más quiere hacer otra pregunta, mientras voy a hacerle yo otra a Ian, me voy a tomar el lujo de hacer otra pregunta. Ian, yo quería, no sé si lo has estudiado, quería que nos comentaras algo, porque claro, me resulta muy curioso cuando llegan todos los jesuitas, todas las misiones, crean las reducciones, estos núcleos de población, que es una experiencia, debió ser, bueno, pues anecdótica, ¿no? Para todos ellos, porque es verdad que
el tipo de implantación de sociedad que crean los jesuitas no se parece en nada a otros territorios de la América colombina, por decirlo así, ¿no? México bueno, el Virreinato Nueva España. Entonces, ¿cómo consiguen enlazar, enganchar a estas culturas, a estas tribus guaraníes, que eran muchísimos pueblos distintos, incluso muchos enfrentados en constantes guerras entre sí? Y cómo a través de la música hacen como un todo común y consiguen atraerles. Quería preguntarte, antes de que llegaran estos jesuitas con estos instrumentos, vamos a decir, españoles, renacentistas, no existían para nada en las culturas precolombinas. ¿Qué música había entre los guaraníes? ¿O no había absolutamente nada? Más allá a lo mejor de tambores o cosas, vamos a decir un poco, permítame la expresión, rudimentarias. Bueno, es difícil, bueno, a veces lo que pasa es que hay que señalar algunos puntos, ¿verdad? Eh, los jesuitas generalmente han trabajado con los guaraníes, ¿verdad? Que es una, digamos, una etnia que siempre fue bastante pacífica, bastante negociadora, digamos, no, los indígenas más belicosos, digamos, están en el Chaco, que es un territorio que nunca ha sido explorado por ninguna misión. Bueno, sí, pero con fracasos rotundos, porque, o sea, digamos, todos los violentos son los paleolíticos, los nómadas que están en el Chaco. Hasta ahora siguen un grupo sin contacto con nosotros, ¿verdad? En aislamiento voluntario, que son los ayoreos, pero eso es tema para otra exposición. Bueno, es difícil a veces saber qué música había antes, ¿verdad? Porque, bueno, la cultura guaraní siempre ha sido una cultura oral, es decir, no deja registros escritos. Es decir, cuando llegaron los jesuitas, los guaraníes aún no habían desarrollado la escritura o la fundición de metales, por ponerse un ejemplo. Era una cultura neolítica, solamente el barro, digamos, la cacería, la agricultura, un poco ya con técnicas de arado, de ganado. Lo que podemos presumir de lo que había es sobre lo que hacen las comunidades guaraníes de hoy, todavía autóctonas, y es generalmente, como dije, es una música ligada a una celebración religiosa meramente, es decir, no es un concepto de espectáculo o de bien de mercado, es decir, un bien de mercado, es decir, tú compras una entrada a un concierto para escuchar la novena sinfonía de Beethoven, te sientas y escuchas el concierto, y luego aplaudes a los músicos cuando termina. No funciona así la música en esa perspectiva. Es decir, la música está ligada a un proceso religioso, filosófico, digamos, trascendental, que surge de la nada, generalmente practicada por los paiguazú, los sacerdotes indígenas, ¿verdad? Por así decirlo, los mal llamados chamanes, en pleno trance, en plena, digamos, en plena ceremonia, comienzan a cantar, comienzan a recitar como poesías y siempre acompañado de percusión, de más cosas, de pequeñas flautas. Esa es la perspectiva y por supuesto que no existe el aplauso. Yo, a modo de eso, quería compartir una pequeña historia, una anécdota que ha ocurrido hace muchos años cuando yo tenía, a ver, 16, 15, 16 años. Bueno, fuimos con un violinista alemán de la Filarmónica de Berlín al Chaco y él quería, bueno, hizo un concierto en Asunción, en Paraguay, y él quería conocer el Chaco porque también le gustaba mucho la cultura indígena y demás. Y bueno, y él quería conocer así a una comunidad indígena, ¿verdad? Bueno, y fuimos, hicimos unos contactos con amigos y se lo llevamos. Bueno, y los indígenas aquí en Paraguay son conocidos por no tener una agenda o un horario, es decir, pueden estar horas y después de la hora pactada y todavía no van a llegar o no están
en el lugar pactado. Y bueno, entonces, mientras esperábamos, se estaba haciendo de tarde, ya era, caía el sol y no había nadie en el lugar donde nos dijeron. Y le dijimos a nuestro colega, bueno, ¿por qué no tocas el violín? Porque el músico este es violinista, ya está jubilado actualmente. Entonces se puso a tocar, creo que Beethoven o algo así, en ese atardecer en el Chaco, en una cosa de locos, ¿verdad? Sí, tocó una sonata de Beethoven para violín. Y, y van apareciendo desde los montes, de las casas en el fondo, las chacras, llegando los asistentes de ese pueblo, los que vienen de ese pueblo, y se acerca el, el músico indígena, un músico indígena se acerca a él con un pequeño violín que él tenía, fabricado con madera local y creo que con cuerdas de tripa, ¿verdad? Eso era en el Chaco. Y comienza a tocar con el violinista de Alemania y fue para mí esa visión de las dos culturas, ¿verdad? Y de cómo una complementaba a la otra, es decir, uno traía el saber académico de los grandes compositores, la perfección técnica de los instrumentos y luego el otro el conocimiento de la naturaleza, el manejo de los montes, de las estrellas, de las plantas, es decir, y de una música que surge instantáneamente en su interior sin los formalismos occidentales, es decir, esa mezcla, esa escena, para mí ha sido el mayor ejemplo de cómo se pudo haber dado ese cruce de culturas. Y bueno, luego empezó ya una fiesta y se quedaron tocando un buen rato, pero más o menos a eso quería llegar con esa historia, con esa anécdota de cómo las cosas se interconectan en ese aspecto. Qué maravilla la historia que nos has contado. Preciosa, realmente preciosa y conmovedora. Mira, tenemos una pregunta de uno de nuestros alumnos asistentes, Wilson Delgado, que le vamos a pedir por favor que exponga la pregunta y luego te leo otra del chat que te han dejado. Y ya iremos cerrando la sesión, que ya llevamos una hora. Adelante, Va Wilson, bien, va haz bien. tu pregunta al maestro Salam. ¿Me logran escuchar? Sí, adelanto, Genial. adelante. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la exposición. Me resultó a mí muy interesante poder hacer ese recorrido histórico de cómo la música barroca fue como introduciéndose dentro de la cultura indígena guaraní. Sin duda ha sido un trabajo arqueológico, ¿verdad? Porque mirar un poco desde los vestigios arquitectónicos, luego tema musical, los escritos. Entonces, como ir descubriendo poco a poco cómo realmente la música barroca se metió en esa cultura, ¿verdad? Entonces, bueno, a partir de todo lo que fuiste exponiendo, tengo dos preguntas. Uno es si además de Cipoli y de este otro indígena, si hay como otros representantes así fuertes de la música barroca guaraní. Eso por un lado. Y por otro es, o sea, a mí me han preguntado muchas veces qué es lo que le hace a la música barroca guaraní ser música barroca guaraní. O sea, ¿en qué se diferencia de la música barroca normal? ¿Verdad? O sea, ¿cuál sería como la característica que me haga decir esto es música barroca guaraní? Este detalle, esto le hace ser música barroca de los guaraníes, ¿verdad? No es solamente así como a nivel estructural, a un nivel, qué sé yo, de forma, ¿verdad? Tipo del bajo continuo, de la fuga, etcétera, etcétera, sino más bien si hay alguna otra característica que me haga decir esto es música barroca guaraní. Entonces, esas dos Yo, preguntas, ¿verdad? Si hay otros representantes más allá de estos dos. Y claro, la está última. Cipoli, Domingo Cipoli, Martin Schmidt y los Anónimos, ¿verdad? Que eso fueron importados de afuera y también, bueno, el compositor de la corte virreinal del Perú, Roque Ceruti, que fue otro italiano que muy importante
sus obras también llegaban a las misiones, es decir, tenían mucho impacto y, y por supuesto, obras de compositores europeos como Corelli, todo esto, Scarlatti, todo esto, o sea, ellos eran como también una importación de bibliotecas, compraban muchas cosas de Europa y se las traían como método de enseñanza, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le hace? Bueno, el tema del barroco guaraní, ¿verdad? Obviamente a nivel musicológico uno puede identificar ciertos aspectos característicos, ¿verdad? De la música en las misiones jesuíticas. Para mí el más notorio es, digamos, la simpleza en los giros armónicos, pero primero que nada, es decir, si uno compara una pieza del barroco virreinal del Perú, por ejemplo, las vísperas de Roque Cheruti a San Juan, es para 16 voces, es decir, cuatro coros. 16 voces y cuatro orquestas, ¿entendés? Es una cosa extremadamente monumental y grande. Es decir, el Laudate Pueri de Antonio Durán de la Mota, el compositor boliviano, es para 12 voces. Son cosas mucho más monumentales, más grandes, mientras que el barroco guaraní se limita a tres voces, a dos violines, digamos, a una línea bajo continuo simplificada. Es decir, en términos musicológicos sí se encuentran diferencias y en términos estéticos también. Yo creo que a nivel, digamos, en la forma de estético, ¿verdad? Por ejemplo, en ciertos salmos le dan más énfasis musicalmente a palabras que un compositor europeo no daría. Por ejemplo, Laudate pueri omnes gente, adoren niños todas las naciones, ¿verdad? En Europa va a ser Laudate pueri omnes gentes y ya pasa al siguiente texto, ¿verdad? Pero en el barroco guaraní, por un Laudate pueri escipoli es omnes, omnes, omnes gentes. Hay ese recalco así de todos, 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 ¿entendés? Todos adoremos a Dios, ¿verdad? Son pequeñas cosas sutiles, a veces difíciles de ver, que surgen y que es lo que le da esa identidad, ¿verdad? Y espero con eso, bueno, ajá, haber respondido tu pregunta. Muchas gracias, Ian, por la respuesta y a Wilson por su pregunta. Voy a leerte, Ian, una pregunta que nos deja Mario en el chat, que te dice sí, bueno, te manda saludos y nos pregunta, de las partituras encontradas, ¿habría alguna melodía o tema, total o parcial, cuya ejecución haya sobrevivido en las ceremonias religiosas de los pueblos de origen jesuitas que todavía existen como población? Sí, hay algunas que han sobrevivido. Por ejemplo, hace poco he recopilado en Trinidad del Paraná, en Trinidad del Paraná, una pieza llamada Dios te salve, que yo escuché el canto y me lo grabé con el teléfono y dije, esto no es parte del cancionero religioso moderno. Dije, esto tiene más, ya me pareció de entrada bastante antiguo y comencé a indagar un poco en la gente. Yo estaba con mi padre y la gente decía, no, esto lo cantaban nuestros abuelos ¿entendés? Un paso nacional. Y luego, consultando algunas partituras que yo tengo facsimilares, encuentro el mismo canto. Encuentro en un cuaderno que yo había escaneado de un músico indígena en Bolivia, el mismo canto con ciertas diferencias, pero entonces dije, claro, tiene que ser algo que ha sobrevivido de la religiosidad popular jesuítica. ¿Entendés? Son cosas que han sobrevivido. Del resto, los indígenas, los pueblos de Mojos, en Beni, ellos sí seguían tocando la música ya con un nivel técnico ya bastante bajo, ¿verdad? A falta de, digamos, los maestros que ya no estaban, ¿verdad? Que eran ya el abuelo que le enseñaba al padre, el padre al hijo, el hijo al nieto y sucesivamente, ¿verdad? Ya un paso, y bueno, como todo que va de generación en generación sin
desglose técnico, digamos, se va perdiendo, se va disgregando, es decir, la información siempre se va perdiendo cuando es una transmisión oral. Y ahí, pero sí, sí sobreviven algunas cosas, no en formato de partitura concretamente, pero sí en, digamos, en la memoria del pueblo, en la memoria popular. Y este rescate que he hecho, bueno, lo he hace poco hecho en un concierto, lo he estrenado y bueno, ha tenido una buena recepción, ha sido maravilloso. Muy bien, pues queda respondida la pregunta de Mario. Bueno, pues mientras nos despedimos, si alguien más quiere hacer una pregunta, que levante la mano, que nos lo diga. Y si no, pues bueno, voy a retomar las palabras que decía antes don Esteban Bedoya y las voy a confirmar y reafirmar. Y es cierto que estos eventos, estos encuentros culturales son muchísimo más fáciles de llevar y para establecer y estrechar lazos entre distintas naciones. Fijaros, como decía en la introducción, que hoy estamos aquí personas de 8 nacionalidades distintas, sin ninguna pretensión más que la de aprender y conocernos mutuamente y estrechar lazos. Qué fácil es para nosotros hacer este tipo de cosas y qué complicado parece a veces para nuestros políticos. Así que les voy a mandar un aviso a todos, que a ver si se ponen las pilas, como decimos en España, y empiezan a trabajar para el bien y el fortalecimiento de todas las naciones que un día fuimos una sola. Bueno, pues para cerrar ya la sesión, yo os pediría una intervención breve a todos, a Gustavo, a Carlos y a don Esteban, de 30 segundos para despedirnos y daremos por concluida esta primera lección y paramos la grabación. Empezamos, por ejemplo, en orden inverso a como antes intervinieron ustedes. Don Esteban, por ejemplo, ¿le parece si habla usted primero ahora? Tienes, Esteban, está el micrófono cerrado. Tienes que abrirlo. Ahí está. Bueno, Ahora sí. muchísimas gracias. Realmente ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes, este tiempo de aprendizaje y bueno, y simplemente muy ansioso por esperar el curso que viene. Así que gracias y le dejo el resto de los segundos a mi amigo Gustavo. Gustavo, tienes la palabra. Bueno, recalcar que esto que escuchamos y que hemos participado e internalizado es producto de la cooperación de instituciones que persiguen el bien común, nuestra historia común y fortalecer eso y en vez de hacer coto cerrado, juntarnos como nos hemos juntado hoy a Mío la Panidad, Santa Pola, la Católica de San Ignacio, en Misiones Argentina y otras entidades que, que nos llevan a ver esto como un producto interesante, además de las 9 nacionalidades que están presentes. Gracias a vos, Alberto, eh, por todo el esfuerzo que estás haciendo desde participar con la plataforma y avanzar con todo esto. A Carlos Bedoya, un fuerte abrazo, una persona exitosa, brillante, y a Esteban, un miembro del IPE que nos está ayudando enormemente en todo. Gracias. Gracias, Gustavo. Carlos Bedoya, tiene usted la palabra. Yo me quedo con una frase tuya, porque es una gran verdad. Qué fácil es hacer de estas cosas cuando no quiere hacer y qué difícil se le hace a aquellos que teóricamente tendrían que hacerlo. Entonces, vamos a seguir insistiendo y colaborando y bueno, lo que suelo decir en los conciertos, un concierto no tiene sentido si no tiene público. Entonces, ustedes que están participando, los que se han acercado al curso, son los que dan sentido a este ciclo de charlas y estamos seguros que nos volverán a acompañar el próximo viernes. Pues tomando tus palabras, Carlos, anuncio que efectivamente el próximo viernes tenemos una segunda lección a cargo del magíster José Roberto de Oliveira, que versará sobre el cooperativismo en las misiones jesuíticas, que ya nos ha dado algunos puntos nuestro maestro Ian Saram cuando hablaba de esa distribución del trabajo y de las acciones que podían hacer cada misión. Y también he de decir, antes de finalizar, que bueno, pues estos eventos también son
posibles gracias a la colaboración de Ruta Jesuítica, de Matiz, de la Embajada paraguaya en Canadá y de nuestros amigos y conocidos del Protocolo de Santa Pola, al cual pertenecemos el IPES y nuestra Asociación Amigos de la Hispanidad. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias al ponente, por supuesto, a Ian Saram por darnos esta estupenda lección, a los asistentes, a todos los alumnos, a los representantes de las universidades e institutos que hacemos posible este intercambio cultural. Y buenas tardes, buenas noches y que Dios los bendiga a todos. Hasta luego.